Muy buenas tardes, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a Indocentes, el programa en el que conocemos a maestros innovadores, investigadores e inspiradores que no solamente realizan un cambio en el aula, sino que con su trabajo tocan corazones de sus estudiantes y de otros colegas, como el caso de nuestro invitado de hoy es Eric Juárez Pineda. Ya saben ustedes que Indocentes no es un webinar, no es una conferencia, y por ello no presentamos a nuestros invitados formalmente, así leyendo la totalidad de su currículum, pero déjenme darles algunos datos sobre nuestro invitado del día de hoy. Eric es periodista egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México y se ha especializado en temas educativos. Eh, por lo tanto, trabaja como director editorial de Educación Futura, un portal que seguramente ustedes conocen. Es locutor también del programa La Otra Educación, que se transmite por el 97.3 de la FM. Es columnista en La Jornada, coordinador del Laboratorio de Periodismo y Política Educativa de la Universidad Iberoamericana. Y bueno, editor también de la revista latinoamericana de estudios educativos, una profunda trayectoria que tiene que ver con el periodismo, pero con el periodismo educativo, de temas educativos. Y es por eso que dándome cuenta yo de cómo Eric influye muchísimo, hay mucha gente, muchos docentes que lo seguimos en sus redes sociales, en su programa de radio, en Twitter, es que quisimos invitarlo para platicar con él acerca de temas que tienen que ver con política educativa y en particular con esta situación del magisterio en cuanto a todo lo que ha sucedido en los últimos tiempos hacia su proyecto de revaloración y bueno, que sí, que no funciona con esto. Pero no me adelanto mucho. Bienvenido, Eric. Muchas gracias por aceptar la invitación de estar en Indocentes. Sergio, muchísimas gracias a ti por esta invitación, por esta plática y muchísimas gracias también a todas las personas que nos siguen a través de la transmisión. Bueno, pues vamos directamente, Erika, a platicar un poquito. Fíjate que eres el primer invitado de Indocentes que no es propiamente docente, pero yo creo que te vamos a dar un indocente honorario porque estás metido en el ajo de la educación y creo que hasta más que muchos de nosotros. Y por eso me gustaría que nos platicaras un poco. Yo he trabajado toda mi vida con adolescentes, secundaria, preparatoria, y fíjate que como que no está en mi radar, yo no recuerdo a ninguno, y vaya que ya han sido cientos o miles, híjole, qué fuerte decirlo, ¿no? Miles de exalumnos, pero no recuerdo ninguno que alguna vez me haya dicho, yo quiero estudiar para ser periodista. ¿De dónde te surgió esta idea del periodismo? Fíjate que esto del periodismo sí me surgió desde muy chico. Yo tuve desde pequeño esta inquietud por los temas de interés público. Me gustaba, por ejemplo, en las noches ver con mi papá las noticias, leer de repente los periódicos o enterarme del acontecer nacional, ¿no? De lo que estaba pasando. Y también hay algo que me gusta mucho que es el radio, ¿no? Siempre me ha gustado escuchar radio, escuchaba mucho a Nino Canún, Jacobo Zabludowski, a muchas estaciones de música también. Entonces, creo que a partir de eso y a partir también pues de un poquito mi carácter curioso y mi carácter pues también preguntón y también inconforme, mi carácter inconforme pues es como me acerco al periodismo, ¿no? Y ya después ya en la Universidad Nacional Autónoma de México, pues es que tomo esta carrera y pues realmente es algo que me apasiona, que me gusta y a lo que estoy dedicando mi vida entera. Muy bien, periodista entonces con esa vocación desde chico. Yo creo que hasta has de haber tenido que investigar dónde se estudiaba eso, ¿no? Sí, no, afortunadamente la UNAM, pues brindaba estas carreras de comunicación y periodismo y bueno, pues es esta universidad que me acogió y que me dio todo, pues también me dio la oportunidad de estudiar
este tema que pues es complejo, pero es apasionante. ¿Y en qué momento te da la idea de especializarte por educación o cómo es que ya estudiando periodismo, pues no le seguiste por otras de las tantas líneas que seguramente siguen los periodistas, sino específicamente una que, pues que no es muy, que digamos, no tiene mucho rating, tal Ujú. vez, ¿no? Pero bueno, para nosotros muy importante. ¿De dónde te surgió esta Claro. idea de Eh, dedicarte eh, a la y- educación? pues me gustaba, por ejemplo, leer el Proceso, ¿no? La revista Proceso, y ahí llegué a leer algunos artículos del gran Pablo Latapí, ¿no? En este semanario. Creo que ese fue mi primer acercamiento al periodismo educativo. Sin embargo, bueno, durante la carrera, después de la carrera, me dediqué a hacer periodismo de muchas otras cosas, ¿no? Hice cosas de música, hice cosas hasta de NASCAR, ¿no? De las carreras de carro. Y es hasta 2013, justamente cuando es apresada el Baester Gordillo, cuando ese día que se da la noticia de que ella está todo el show mediático, tú recordarás, ¿no? Que surge Sí, a sí, sí. partir de esto, es como me empiezo a acercar todavía más al periodismo educativo. A partir de ahí también es que surge este proyecto que se llama Educación Futura, junto a Rubén Álvarez Mendiola y Manuel Gilantón, donde pues nos dedicamos o decidimos hacer este portal especializado en temas educativos, pero pues digamos que el evento que me acercó muchísimo más a todos los temas educativos fue la noticia de que aprendieron a vestir gordillo, y a partir de ahí, pues todo lo que tuve que aprender, además, porque el mundo de la educación es un tema gigantesco, que pues poco a poco también fui involucrándome en todos los aspectos educativos, y que pues por supuesto que esto nunca se acaba, sino que pues se sigue creciendo y siguen cambiando todas las cosas. Y te tocó entonces cubrir con el momento en que se apresa, perdón, a la maestra Elvester, pues es el inicio de la presentación de la reforma educativa en el sexenio anterior, ¿no? Este, Exactamente. y, y bueno, entonces tú te vas documentando un poco en qué fue, cómo se dieron las cosas en esa reforma y pues cómo fue creciendo esto que después tuvo pues un mal final, ¿no? En ese sentido, eh, ¿tú qué me puedes decir? ¿Qué aciertos y qué limitaciones, aunque sea toro pasado, pero precisamente dado el acercamiento que tuviste más especializado, encuentras en esa reforma educativa que se nos presentó en un momento tal vez con mucha esperanza y precisamente con un signo mediático tan fuerte como precisamente el que comentas con la maestra Elvester? Claro, la reforma educativa de 2013, pues hubo un montón de aristas. Por un lado, bueno, pues como sabemos, los procesos de evaluación, francamente, con puntos muy punitivos, ¿no? Y que pues hacían perder la estabilidad laboral de las y los maestros. Fue un desacierto muy grande, que también se acompañó con un desprestigio profundo que surgió también desde diversos medios de comunicación. Ustedes y todos nosotros recordaremos, por ejemplo, el documental de Panzazo que salió por allá del 2012, 2011. Posteriormente, un mismo documental de respuesta surgido desde el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Sí, que trataba de dar justamente respuesta a estos cuestionamientos, y que pues la figura de las y los maestros pues fue el ojo del huracán, ¿no? Y sacaba, por ejemplo, en los medios de comunicación imágenes de docentes, por ejemplo, protestando en Chiapas o en Oaxaca, ¿no? Y decían, pues ahí están los maestros que destruyen las calles, que solamente bloquean, ¿no? Pero no volteaban a ver lo que sucedía realmente en las aulas. Algo que yo podría rescatar de esa reforma son dos cosas.
El fortalecimiento o el intento de fortalecimiento del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el INEE, y toda la investigación que surgió dentro de este instituto, era algo que se tenía que fortalecer y que considero yo que se tenía que dar continuidad. Información, este conocimiento que surgió a partir de esto, pues fue formidable. Otra cosa que también podría rescatar de la evaluación anterior, de la reforma anterior, fueron los procesos de promoción vertical de las y los docentes. Muchos maestros tuvieron la oportunidad de concursar por una plaza y hacia puestos de directivos o de supervisión, etcétera, y que a partir de ello, pues, pudieron acceder a mejores condiciones de trabajo. El problema de estos procesos de evaluación fueron que desafortunadamente hubo muchos procesos muy oscuros, ¿no? Y que gracias a arreglos sindicales o arreglos con los gobiernos de los estados, pues les daban las plazas por compadrazgos o por amistades a ciertos docentes. Y también otro punto negativo es esta parte donde decían que cualquiera podía ser maestro, ¿no? Cualquier persona con licenciatura podía ingresar al sistema público, al sistema educativo, y que pues ya con eso comenzó su carrera docente. Veíamos a maestras, a maestros que, por ejemplo, yo tengo un buen amigo mío, ¿no? Y que lo platico, él es un contador, ¿no? Y un excelente contador. Y toda su vida y toda su rama profesional fue en despachos de contabilidad. Estudió para el examen y a través del examen ingresó a una plaza para maestro de matemáticas, ¿no? Entonces tú te imaginarás una persona que sin conocimientos pedagógicos, manejo de aula, etcétera, de temas educativos, pues se para en una aula, en una secundaria, a tratar de dar matemáticas, ¿no? Además, una de las materias pues más complejas y sobre todo en ese nivel, y que pues gracias a esa reforma, como solamente tenía licenciatura y pudo entrar en ello, pues ya estaba frente al grupo. Estas son las cosas negativas de esa reforma anterior, ¿no? La evaluación punitiva y que cualquiera podía ser maestro, y la denostación de la figura docente, que pues yo resaltaría de esos cambios en la ley. Sí, como que la estrategia estuvo tal vez equivocada, errática, y eso hizo que efectivamente pues se creara como respuesta un ambiente social y sobre todo magisterial muy adverso, ¿no? Donde pues los docentes se sintieron lastimados y bueno, esto fue desde luego capitalizado por la oposición, entonces ahora gobierno que pues promete derribar y no dejar un punto sobre o una Sí, coma exactamente. de esta reforma. Sin embargo, bueno, a ver, vamos a pensar en algunas cosas que me llaman la atención. Una de las cosas que yo recuerdo, bueno, primero les compartimos aquí a los colegas que nos están viendo, que una de las cosas que compartimos Eric y yo es que nuestra admiración muy profunda por el doctor Pablo Latapizarre, a quien ambos tuvimos la oportunidad de no nada más de leer, sino en algún momento de conocer. Y bueno, yo recuerdo cuando él hablaba de que, pues, el sindicato entonces, desde luego, no nada más dirigido, sino absolutamente dominado por la figura de Elvester, de la maestra Elvester, tenía como un acuerdo con la Secretaría, uno de tantos acuerdos con la Secretaría, para no dar a conocer, para guardar en un cajón y bajo un secreto total, pues todas las evaluaciones internacionales en las que participaban los estudiantes mexicanos. Evidentemente, con la llegada de México a la OCDE, y desde luego no solo con la llegada de México a la OCDE, que le implica participar en el proyecto de evaluación internacional PISA, sino también por la llegada del Internet y la comunicación que hace imposible mantener secreto
un documento, si se hace público en Internet, pues entonces nos enteramos de que los resultados de los adolescentes mexicanos después de su etapa de escolarización, pues no era como nos imaginamos, ¿no? Yo creo que sí hubo un momento en que los primeros resultados fueron una gran sorpresa. Coincido contigo en que quizá haya sido un error y un error perverso, querer culpar al magisterio de estos resultados, así como de inmediato transferir y decir, pues es que los maestros no hacen bien su trabajo. Pero había como esta realidad que empezamos a ver, ¿no? Y a padecer a partir de que no andábamos muy bien, y desde luego muchas reacciones, ¿no? Nos podemos pasar mucho tiempo analizándolas, porque pues hay desde quien analiza los datos, acabas de mencionar el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, o quienes de plano se oponen a los datos o que incluso hablan pues de proyectos e intereses internacionales detrás de esto. Lo cierto es que no fuimos el único país donde las reformas tuvieron este sentido. Por ahí nos acompañan muchas veces en este programa colegas peruanos, colegas chilenos, y por ahí nos había platicado de que pues básicamente pasó lo mismo con ellos, ¿no? Concretamente en Perú, que lanzaron una reforma. En la reforma se pide para los profesores que se evalúen, se enojan los profesores, se sienten maltratados, y bueno, el ahora presidente capitaliza este enojo social. Pero en medio pues tiramos, ¿no? Un poco a la basura aquellas cosas que pudieron haberse concretado. Tú mencionas muy bien una de ellas. A mí me tocó vivirla porque en estos últimos años estuve trabajando en un colegio de bachilleres, y entonces pues me tocaba ver los procesos para que los maestros pudieran participar y hacerse de un cargo directivo. Y bueno, pues lo vimos, y era pues muy, muy interesante, porque rompías con una larga tradición que ya no nos tocó más que haber escuchado, que tenía que ver con que pues llegaban el pariente, la sobrina o el recomendado de alguien. Entonces, como que ahí se nos rompe, ¿no? Y luego viene pues esta idea de que pues esta reforma era una mal llamada reforma y que la íbamos a cambiar. Y bueno, en eso estamos. Perdón si me he extendido en el contexto, es un poco por los colegas que nos escuchan, o que el público que a lo mejor no está tan dentro de ello. Y viene esta pues contrarreforma, o esta reforma de la reforma al iniciar este sexenio. ¿Y cuál es tu opinión al respecto? ¿Qué cosas de que en este sexenio consideras que han sido un acierto en política educativa, y qué cosas hubiéramos hasta extrañado tal vez de la reforma anterior? Claro, en primer lugar, yo creo que en el discurso, al menos, o en papel, la revalorización del magisterio se puso ahí, ¿no? Poner el maestro como un actor fundamental de los procesos educativos está ahí, en el papel, ¿no? Por lo menos. En segundo lugar, eliminar las evaluaciones que se consideran punitivas y establecer un perfil mínimo para el ingreso al servicio docente, creo que también es algo que se rescata de esta reforma. Como comentábamos hace unos momentos, pues en primer lugar, la reforma anterior decía que cualquiera con licenciatura podía ser maestro, ¿no? Cosa que yo creo que lastimó mucho al sistema educativo. Y ahora retomar justamente que un perfil básico creo que es fundamental. También lo que me parece importante y que se estableció y que al menos ahorita todavía sigue en el papel es un fortalecimiento a las escuelas formadoras.
de docentes, especialmente la UPN, los centros de actualización del magisterio y las normales. Creo que en espíritu esa acción es muy buena, ¿no? Justamente porque debemos de fortalecer esta formación inicial y debemos de, pues, procurar los maestros mejor preparados para las condiciones, pues, más deplorables a veces, ¿no? Yo siempre he dicho que los mejores maestros no necesitan estar en escuelas privadas o en las escuelas urbanas con todos los servicios. Yo creo que los mejores maestros necesitan estar en los peores lugares, allá donde la pobreza duele muy, muy feo, donde no hay recursos para llevar a cabo los procesos educativos, y que es ahí donde se requiere más creatividad, más inteligencia y por supuesto más compromiso. Eso es muy importante. Los mejores maestros en los peores lugares es fundamental. Y otra cosa de esta reforma que al menos también en papel funciona es a la obligatoriedad para el Estado de ofrecer educación superior. El problema de esto es que no, aunque está aumentando la cobertura y hay más opciones de cobertura en educación superior, el presupuesto no aumentó como correspondería o como esperaríamos que aumentara para todo esto, ¿no? Todas estas acciones que estoy comentando tienen también sus omisiones por parte de las autoridades educativas, y no nada más es una falta a veces de, o más bien se conjuntan dos elementos para que desafortunadamente esto no funcione. La primera es una falta de voluntad política. La visión electoral y la visión política ha prevalecido sobre la visión técnica de las cosas. Y la segunda es una falta de incrementos presupuestales para cada uno de estos programas. En general, creo que la actual reforma es una de las más bonitas y más completas que hemos tenido en los últimos años. Al menos en los últimos 20 años, contando desde el sexenio de Fox, por ejemplo. Pero la implementación otra vez es donde se nos está poniendo el pie, y donde pues se nos está complicando tratar de cumplir esas cosas bonitas que aparecen en la reforma. Creo que está muy distante todavía el discurso y lo que dice el papel respecto a la realidad que tenemos en el sistema educativo. Sí. Se habló, a ver, vamos a intentar entender. Se habló de revaloración del magisterio en una suerte de reacción a la evaluación que, como tú mencionabas, se tenía como rasgos punitivos. Estos rasgos punitivos tenían que ver con que un profesor tenía que evaluarse y que si su resultado no era satisfactorio tenía que repetir esa evaluación, me parece que hasta 3 veces, corrígeme si me equivoco, y que en caso de que de plano después de 3 años no fuera satisfactorio, pues entonces tendría que dejar las aulas, no su trabajo, sino pasarse a otra área en el servicio educativo. Evidentemente, creo que realmente no fueron tantos casos los que hayan pasado por este proceso, sino más bien varios compañeros que decidieron hacer frente a esto que les pareció inadecuado, no presentándose a a la evaluación, y bueno, al no presentarse tenían este mismo efecto. En algunos círculos, o yo veo, o he leído algunos que comentan que realmente no era tan punitiva la evaluación en ese sentido, sino que esto más bien se capitalizó como para decir, a ver, maestros, los están lastimando, ¿no? Los están lastimando, y alborotar un poco a una gran parte de docentes, pues que pues de alguna manera sí se presentaban a evaluarse, etcétera. ¿Tú cómo concibes esta parte de lo punitivo, y si realmente te parece que fue un acto irrespetuoso para la docencia? Yo creo que fue un acto irrespetuoso en primer lugar por la forma. O sea, la evaluación educativa es necesaria siempre.
siempre, ¿no? Saber cómo estamos, hacia dónde vamos y a partir de ahí establecer lineamientos. Lo que aquí pasó es que el gobierno, en lugar de primero echar el drenaje y luego el pavimento, lo hizo al revés. Primero echó el pavimento y luego quiso echar el drenaje. Primero evaluó a los docentes, una evaluación que no estaba contextualizada, una evaluación muy estandarizada y que no tenía en cuenta las diferentes coyunturas en las que se ejerce el derecho a la educación. No es lo mismo evaluar a un maestro en la Sierra de Oaxaca que en la Ciudad de México. Ni siquiera es lo mismo evaluar a un maestro que trabaja en la delegación Cuauhtémoc, a otro que trabaja en Valle de Chalco, Solidaridad, en el Estado de México, y que hay una diferencia de 30 kilómetros de distancia entre esas dos escuelas, ¿no? Creo que la primera falta de respeto hacia los maestros estuvo ahí. También es cierto que aunque hubo pocos casos donde los maestros no pasaban las 3 evaluaciones y los pasaban hacia una labor más administrativa, sí hubo otros casos donde sí los corrían por no presentar esta evaluación. Estas acciones, las consideradas las más punitivas, no nada más era punitivo, digamos que en el aspecto administrativo, sino también en el aspecto de justamente el valor que le dan a los maestros, ¿no? Como un producto desechable y como un producto que, a pesar de que fue formado por el Estado, a pesar de que es una profesión o que en ese momento se consideraba todavía una profesión de Estado, pues podía ser sustituido por cualquier persona que no tuviera una carrera o una formación pedagógica. Esas acciones violentas, perpetuadas, ahí sí hay que aclarar, y realizadas por la Secretaría de Educación Pública, no por el INEE. El INEE, aunque diseñaba los lineamientos de la evaluación, y ahí sí la culpa era de ellos aprobar estas evaluaciones sin contextualizar. El INEE no corría a los maestros, el INEE justamente nada más su trabajo era evaluar o no, o establecer o no los parámetros, ¿no? Con que se iban a realizar dichas evaluaciones. Aquí la Secretaría de Educación Pública, en primer lugar por Chaifet, en segundo lugar por Nuño y finalmente por Otto Granados al final, fue como estuvo realizando esas acciones sí punitivas contra los docentes, ¿no? Esta parte también, no hay que menospreciar de la visión social que se tuvo de las maestras y los maestros, fue muy importante. Y además, algo que sigue permeando es un castigo muy fuerte respecto a los salarios que tienen los maestros, ¿no? Empezando, por ejemplo, con los maestros de CONAFE, con los que si bien no son licenciados en educación o en temas educativos, sino que son asesores o acompañantes pedagógicos, pues realizan una tarea muy importante justamente en las escuelas que son súper alejadas o en las escuelas que más lo necesitan. El maestro de CONAFE gana en promedio 3,500 pesos al mes y de ahí el maestro que más gana, que está en la supervisión a lo mejor, ¿no? O que está como ATP, pues son 15,000 pesos al mes. Y el grueso de los maestros que están frente al aula, que están trabajando, pues ganan realmente muy poco. También esa violencia salarial que aún permanece es heredada de gobiernos anteriores. Y también otra parte muy importante y que no debemos de perder en cuenta es el papel del sindicato. En este caso, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, por ser el más grande de Latinoamérica, por cierto, y los sindicatos locales, ¿no? Que también tienen su función. Actualmente el CENTE, el sindicato, pues hace más bien un respaldo hacia el patrón, hacia las acciones del gobierno, en este caso el patrón, que es el gobierno federal, y pues pareciera que va dando el espaldarazo también a sus agremiados, a las y los docentes, pues que buscan un acompañamiento, una asesoría, alguien que defienda los derechos y que desafortunadamente ahí no lo encontramos. Sí, y bueno, surge entonces esta idea de pues suplir al Instituto Nacional de Evaluación Educativa, y suplir también esta idea de la evaluación de ingreso por este organismo que le llamamos USICAM,
y que, bueno, es el encargado de esta revaloración, como dices, al menos en papel. Sin embargo, hemos visto que al menos en estas primeras etapas, esta UCICAM ha sido fuertemente criticada y ha sido, yo diría, una gran decepción para muchos profesores que esperaban esta valoración, en el sentido de que pues no se han sentido no nada más no, revalorados, sino ni siquiera respetados en cuanto a que les han cambiado las reglas sobre la marcha, como si fuera Big Brother, les cambian las fechas para entregar los resultados, no les contestan las dudas, etcétera. ¿Tú cómo ves el papel de la UCICAM? La unidad del sistema para la carrera de las maestras y los maestros debería tener un papel fundamental justamente en estos procesos de revalorización del magisterio. Lamentablemente, pues hemos visto que no es así, ¿no? Desde su primer titular, Francisco Cartas, hasta ahora, con el relevo de la exdiputada Adela Piña Bernal, pareciera que no saben qué hacer con esto, ¿no? Les explota la bomba en las manos. La unidad, cuando emite sus convocatorias, sus lineamientos, eh, pareciera que pues están bien, ¿no? Se leen bien y son comprensibles. El problema justamente también recae con las autoridades estatales. Se echan la bolita unos a otros, justamente como vienes comentando, no responden lo que deberían de responder y no atienden a los maestros como deberían de ser atendidos. Y pues existe una zozobra y existe indignación por parte del magisterio, porque justamente pues se siente abandonado tanto por la UCICAM como por las secretarías de los estados, por la Secretaría de Educación Pública y por el sindicato, ¿no? Entonces es un abandono continuo, es una contradicción continua también justamente de lo que está haciendo la UCICAM. Y bueno, hay voces más radicales, o por así decirlo, ¿no? Como los de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que dicen que la UCICAM debe desaparecer completamente, ¿no? Y que se deben establecer otros mecanismos y otra institución, otro planteamiento completamente distinto a lo que está. Y hay otras voces también, pues más moderadas que dicen, pues que bueno, que en papel esto podría funcionar, pero que a la hora de la ejecución y a la hora también de asignar los recursos, pues esto no funciona, ¿no? Las y los maestros esperaban muchísimo la promoción horizontal, por ejemplo, ¿no? Esta que acaban de dar los resultados, y veíamos casos como en Chiapas, que solamente a 6 maestros se les había dado el incentivo, se les había otorgado, ¿no? Y que pues realmente no sabíamos que el techo presupuestal de cuánto era, no sabemos cuánto va a ser el techo presupuestal para el siguiente año. Se le preguntó a la UCICAM cuál iba a ser este presupuesto y se declaró incompetente para responder. O sea, este tipo de comentarios, este tipo de respuestas por parte de las autoridades, pues dan risa y dan tristeza al mismo tiempo, porque pues pareciera justamente que pasamos de la mal llamada reforma educativa del sexenio pasado a lo que se ha llamado ahora la mal llamada revalorización del magisterio, ¿no? Y que pues están pendientes muchísimas cosas y la reforma anterior no termina de morir y la reforma nueva no termina de nacer y pues ya estamos a mitad del sexenio y todavía no vemos claro hacia dónde va todo esto. Sí. Me regreso un poco con esta gran polémica de los resultados a nivel internacional y del proyecto PISA. Recuerdo un informe que se elaboró, que se dio a conocer como informe McKinsey, donde esta encuestadora hizo un estudio sobre los sistemas educativos que tenían mejores resultados para saber cuáles eran las causas. Y se dieron cuenta que las causas no necesariamente tenían que ver con el presupuesto que se asigna a educación, que muchas veces pensamos que el problema está ahí, que dedicamos poco dinero en contraste con otros países, sobre todo países del primer mundo, donde se gasta más dinero en educación. Bueno, es todo un tema, pero
yo recuerdo que ellos mencionan que una de las cosas que encontraron es que en aquellos sistemas educativos donde los resultados son mejores, son sistemas donde precisamente el ingreso a la profesión de docente está muy valorado por la sociedad, que nosotros, por contraste, hasta nos cuesta trabajo entenderlo, ¿no? Es decir, que solamente pueden entrar el 10% de los aspirantes y que esos son de los mejores y que muchas veces ves en algunos países, porque lo reporta, es decir, no es un estudio donde los chicos prefieren estudiar para docentes antes que para médicos, por ejemplo, ¿no? Y que es cuando no los aceptan para docentes que da esto. Y que ponen esta parte de entrada muy fuerte, pero también desde luego pues una carga muy importante para su formación, además un acompañamiento posterior cuando recién ingresan, no los dejan solos, como nos pasa a nosotros, y bueno, entre otras cosas. Pero yo te preguntaría, y en nuestra realidad, ¿tú cómo crees que podríamos realmente revalorar el trabajo de los docentes? Porque creo que esa revaloración no se resuelve solamente con una UCICAM eficiente, ni tampoco se resolvería, que qué bueno fuera, pero tampoco se resolvería de la noche a la mañana si el presidente decidiera duplicar el salario de los docentes como ha sucedido con el salario mínimo, por ejemplo, ¿no? ¿Tú cómo crees o cómo imaginas que podría ser una revaloración? Creo que mi computadora. Ya. Te estoy perdiendo un poquito. Sí, yo también te estaba perdiendo. A ver. Híjole, te pierdo. Ahí, No ahí te sé escucho. si ya. Te escucho. Estás congelado en A imagen, ver. pero te escucho. Sí, mira, justamente este informe, que si mal no recuerdo, habla sobre los factores asociados al aprendizaje. Sí. A ver, otra vez te estoy perdiendo el audio. ¿Por qué no intentamos apagando tu cámara un momentito? Ups. Bueno, ya lo perdimos. Vamos a esperar que se conecte nuevamente Eric y para poder continuar y terminar esta charla. Mientras tanto, se pueda volver a conectar, como esperemos que así suceda. Quiero saludar pues a la gente que nos está haciendo favor de estar con nosotros. David, Alondra de Altamira, Marioneta, que nos hace por ahí alguna pregunta. Ahorita se la hacemos a Eric una vez que lo rescatemos. Tenemos también a Alondra, muchas gracias por acompañarnos. Ena María, también, muchas gracias. Saludos a Eric. Hablamos del nivel académico de Europa. Dice incluso en Alemania, lo cual aquí no sucede. Bueno, vamos a intentar. Sí, ya se está intentando conectar nuevamente Eric. Lo vamos a recuperar en un momentito. Estas cosas suceden en los programas en vivo. Estamos totalmente en vivo y por eso les pido un poco de paciencia a quienes nos están haciendo el favor de acompañarnos. Estamos en una charla con Eric Juárez Pineda. Él es periodista que está dedicado y especializado en temas educativos y que estamos ya de regreso con él. Se está conectando en este momento. Esperemos que ahora podamos recuperarlo. Adelante, Eric. Bienvenido.
Muchísimas gracias. Disculpen, aquí la tecnología y los cierros no tienen palabra de honor. Así es, les digo, y estamos en vivo. Tú sabes lo que es eso, porque tú tienes tu programa también en vivo en radio, así que, bueno, Pero bueno, este, sí, hablábamos justamente sobre este informe que justamente, pues hablaba. se nos volvió a congelar, Eric. Bueno. Que gastamos aproximadamente lo mismo o estamos muy cercanos al gasto de lo que dicen la OCDE u otros organismos internacionales. Sin embargo, no se trata de gastar más, sino de gastar mejor. ¿Qué elementos pues intervienen en la revalorización del magisterio? En primer lugar, yo creo que una mejor formación. Empecemos desde ahí. Mejorar las escuelas o las instituciones de formación docente serán fundamental para, pues, justamente tener a los mejores docentes frente al aula. Esto quiere decir que se deben de adaptar a los diferentes contextos, se debe de adaptar a las diferentes situaciones que requiere nuestro país. Por ejemplo, hay un número muy bajo de docentes especializados en educación multigrado en comunidades rurales, por ejemplo, ¿no? Esta falta de docentes de comunidades en multigrado, ¿no? Especializados en espacios rurales, pues hace un daño muy tremendo porque pues, no se pueden adecuar a los contextos. En segundo lugar, yo creo que es fundamental mejorar las condiciones salariales del magisterio. Un maestro que se va hacia la sierra o hacia estas comunidades rurales o indígenas, pues gana muchísimo menos que un maestro que está en contextos urbanos, ¿no? Los maestros deben ganar muchísimo más de lo que ganan actualmente porque es la profesión más importante, yo diría, de nuestro país. Un tercer punto, yo creo que es el mejoramiento de los contextos en el que se desarrolla el ejercicio del derecho a la educación. No nada más hablando de las escuelas, de los materiales o toda la coyuntura que tiene que ver alrededor de la escuela, sino que mejorar también las condiciones de los alumnos y de sus familias. No es posible que un niño llegue a una escuela sin haber desayunado, sin haber tenido un alimento, y que pues a partir de eso trate de aprender a la par de un alumno que llegó bien comido, que tiene todas las herramientas y recursos y capital cultural para realizar sus actividades. Esto creo que también es fundamental. Otro punto importante y que también tiene que ver con esto es la participación de los padres de familia, una participación efectiva y comprometida. El papel de las y los padres de familia no nada más se debe de reducir a las tareas de faena o de limpieza en las escuelas, ¿no? Como regularmente sucede, sino que pues debe de haber un involucramiento, completamente comprometido con maestros, con directores, con otros líderes de la comunidad y por supuesto con la participación de los niños. Creo que también con estos elementos y por supuesto también la participación de otros elementos sociales, ¿no? Como líderes, como presidentes municipales, como regidores, involucramiento y esta fusión de los tres niveles de gobierno aterrizados en la escuela, acompañado de buenos docentes bien preparados, de directivos bien preparados y comprometidos, de padres de familia involucrados y de alumnos pues tranquilos y que no estén preocupados por si hoy van a comer o no, pues pueden ser fundamentales o pueden ser este tipo de factores que mejorarían completamente el sistema educativo y que mejorarían completamente la revalorización del magisterio. Y la gran pregunta, ¿y por qué nos sucede? ¿Dónde nos atoramos? ¿Cuál crees que sea el gran problema? ¿Piensas que, bueno, te voy a dar una pauta y tú me dices si estás de acuerdo o no? La semana pasada, el doctor Federico Malpica, con quien tuve el gusto de platicar, nos decía que él ve como la docencia como una actividad muy vocacional.
donde efectivamente la mayor parte de quienes nos dedicamos a ella, de principio sabemos perfectamente que no nos vamos a hacer ricos, pero que nos gusta comunicar, nos gusta influir en la vida de las personas, nos gusta nuestro trabajo y por eso estamos ahí, independientemente de todas las cosas que estamos mencionando. ¿Será que eso hace que entonces no nos volteen a ver y no se nos trate como merecemos? Es un poco esto de que el que no llora no mama. Es decir, tendríamos que ser más beligerantes. Ahí estará la salida. Yo creo que si bien esta pasión educativa es fundamental, pues también está un sentido de pertenencia y de conciencia social. Eso es muy importante. La conciencia social, es decir, saber dónde estamos parados, de dónde venimos, hacia dónde vamos y qué nos rodea en todo ello, es fundamental porque también se debe de fortalecer justamente ese sentido de exigencia magisterial hacia las autoridades educativas y en general la exigencia social hacia el mejoramiento del ejercicio de nuestros derechos, no nada más del educativo, sino el ejercicio pleno de nuestros derechos ciudadanos. De pasión educativa también no vive el docente, no vive el, ¿no? Creo que esta combinación de voluntad política, de voluntad económica y de voluntad personal pueden ser fundamentales y pueden ser clave justamente para lograr este cambio que necesitamos, que pues se deben ir acompañando también con prácticas educativas que se adapten a los diferentes contextos donde se desarrolla la educación. Creo que no puede haber un solo factor o no puede haber un solo elemento en este engranaje completo, ¿no? O sea, todos los engranajes deben de funcionar correctamente y deben de estar bien aceitados y deben de estar pues trabajando al mismo tiempo, ¿no? Bien coordinados. Sí, para problemas complejos no se puede dar respuestas simples. Y si algo ha sido complejo, ha sido también el trabajo de los docentes durante estos 2 últimos años en la pandemia. Y hay quienes piensan que precisamente el docente fue no nada más no valorado, sino totalmente abandonado durante esta etapa. Le hicimos como pudimos, con lo que tuvimos a la mano. Hemos recabado testimonios conmovedores de gente que, ¿no? Desde un celular prestado podía transmitir, de quien caminaba para poder ir a casa de un familiar para poder tener una computadora conectada a internet, etcétera. Todas estas historias que todos conocemos y que contrastan mucho con pues con la acción, ¿no? de las autoridades de la Secretaría e incluso con el apoyo del sindicato. Yo decía, por ejemplo, bueno, ¿por qué no? Ni siquiera alguna vez me atreví a poner una propuesta de que cuando menos nos prestaran 15,000 pesos para, como se les ofreció a los microempresarios, pues para que los profesores pudieran comprar o actualizar su equipo para trabajo. Claro, hubo quien reaccionó diciéndome que era una tontería, que nos lo debían dar. Pues la cosa es que ni nos dan ni nos prestan. Es decir, no hubo nada más que a lo mejor estas reuniones de capacitación que nos regaló entre comillas, desde luego Google o Microsoft, para jalarnos hacia un lado o hacia el otro para poder adoptar sus productos. ¿Tú cómo viste el sentir de los docentes, el apoyo del sindicato y la respuesta de las autoridades para la pandemia, para los docentes en pandemia? Claro, hubo mucha decepción en el magisterio por este tema.
La pandemia pegó durísimo al ya lastimado sistema educativo y por supuesto ya lastimado bolsillo de las maestras y los maestros, ¿no? Aumentaron los costos de luz, aumentaron los gastos en equipo, etcétera, etcétera. Y esta decepción fue otra vez por el abandono de quienes deberían de cobijarlos, quienes deberían de velar por el magisterio. Un abandono por parte de la SEP, porque pues cada quien, o sea, dijo, cada quien que se rasque con sus propias uñas, ¿no? Y si no tiene uñas, pues búsquense un palito para rascarse, pero búscalo, ¿no? Por tu propia cuenta. Esta iniciativa que tú dices, yo creo que era muy pertinente o sigue siendo muy pertinente, pues justamente porque no se puede detener el sistema educativo y si ahora el contexto que es extraordinario, pues requería también acciones extraordinarias si no la vemos así. Por parte del sindicato, pues vimos también otro abandono porque pues no hubo justamente este acompañamiento de asesorías, de ayudas, de trabajo pedagógico que se adapte a estos contextos, etcétera. Y bueno, también para hablar también de las autoridades locales, pues hubo completo abandono, ¿no? O sea, no se vieron algunos proyectos particulares de fortalecimiento docente, de fortalecimiento de la práctica docente, de evaluación en la distancia, etcétera, 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 de muchas actividades que los maestros de alguna forma u otra o que tuvieron que pagar ellos mismos su capacitación, ¿no? Con agentes externos, con empresas o con instituciones privadas, pues también fue muy lamentable. Algo que sí me gustó de todo ello fue que a partir de esta necesidad de acompañamiento y de capacitación, se comenzaron a crear redes magisteriales y redes de apoyo independientes que pues se hacían simplemente por el deseo de seguir ayudándose entre compañeros, ¿no? Un tipo de redes de tutoría emergentes en diferentes temas, a través no nada más pues, de los mismos compañeros, sino de redes sociales, de Facebook, o de espacios como el tuyo, por ejemplo, pues, ¿no? que presenta maestros, presenta experiencias, presenta propuestas, y que todo esto va sumando justamente pues para ir llenando estos huecos que nos han dejado las autoridades. Creo que esto ha sido importante, pero pues que lamentablemente ha surgido a partir de iniciativas personales o de iniciativas externas a los canales oficiales. Sí, y como que la respuesta fue muy tardada en algunos casos, y en algunos casos también pues muy errática, ¿no? Como ese momento donde nos dijeron pues agradecidos debíamos estar de que les siguieron pagando, ¿no? De una manera muy rara. Pero bueno, vamos a echar la mirada para adelante y yo te preguntaría, bueno, ¿y cómo ves la educación en 2022? ¿Qué retos alcanzas a percibir como especialista en analizar este fenómeno? ¿Cómo ves el futuro? Pues yo creo que el primer reto va a seguir siendo afrontar la pandemia y el reto de salud va a ser muy importante. En primer lugar, por el simple hecho de que esta pandemia, estas variantes de COVID no han cesado y que los casos sigan aumentando. Creo que el reto va a ser justamente, primero que ya está en marcha afortunadamente, que son los procesos de vacunación, de refuerzos de vacunación docentes, que pues la investigación y la ciencia nos enseña que han salvado vidas, ¿no? Entonces, los procesos deben de seguir, como también deben de seguir la vacunación para los chavos, los menores de edad. Creo que es muy importante, ya afortunadamente las mismas investigaciones nos indican que son seguras y que pues deben de seguir para pues tratar de, en primer lugar, salvar la vida. A partir de esto, los retos que también continúan son los procesos administrativos, resultados de las pandemias. Por ejemplo, las guías del ISSSTE, ¿no? Los documentos oficiales señalan, por ejemplo, que debe haber licencias médicas para casos sospechosos
de 7 días, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y recientemente, por ejemplo, en Twitter, el compañero del portal Profelandia, Antonio Gutiérrez, pues que tenía COVID y que tenía pues todos los síntomas, fue a su clínica del ISSSTE, atravesó un proceso muy largo de documentaciones y de burocracia para que finalmente pues, solamente le dieran un día, ¿no? de descanso o de licencia médica, ¿no? A pesar de que tenía COVID, a pesar de que ya estaban las pruebas, y de que, por ejemplo, su autoridad educativa no le aceptaba pruebas de COVID que no fueran del ISSSTE o del IMSS, y que pues, las pruebas realizadas en laboratorios externos, pues no las iban a aplicar justamente para esta licencia, ¿no? Entonces, estas cosas administrativas que representan también un riesgo, tanto para el que padece COVID como para los que le acompañan o por los traslados, etcétera, pues son un reto que hay que enfrentar. El segundo reto, y que también tiene la misma importancia, es va a seguir siendo la evaluación, ¿no? ¿Qué tantos aprendizajes hemos perdido o qué tanto hemos aprendido o no en pandemia? Actualmente, hace unas semanas, la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, Mejor Edu, emitió pues como un panorama muy amplio de lo que se estaba haciendo en pandemia. Sin embargo, estos resultados aún no son suficientes. Hay algunos esfuerzos de algunas instituciones, como en la Universidad Iberoamericana, por ejemplo, que han sacado el estudio lo que aprendimos en pandemia, y que es otro acercamiento pues más o menos aproximado a lo que aprendimos o no aprendimos, ¿no? Otros esfuerzos también que surgen desde los mismos colectivos educativos, desde las mismas comunidades de aprendizaje, pero pues que son esfuerzos más locales y con resultados muchísimo más cortos, ¿no? Entonces creo que este tema de la evaluación y de saber dónde estamos, pues va a ser otro reto en este año. Y por supuesto, pues la educación a distancia no lo sabemos, si se van a cerrar otra vez las escuelas, si se seguirán abriendo, etcétera. Eso es muy importante. Y por supuesto, el reto que ha seguido desde el año pasado, pues los procesos de evaluación y de promoción horizontal y vertical entre docentes, en la defensa de los derechos laborales del magisterio, y algo muy importante y que se está poniendo muy calientito y que va a seguir calentando, es el tema de la democratización del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Por un lado, ¿no? este grupo oficialista o charro, como le han llamado, pues trata de permanecer en el poder, ¿no? Los que actualmente están con Alfonso Cepeda Salas y todo este grupo. Hay otro grupo, también llamado, pues un grupo, pues también muy ligado al Bester Gordillo, pues que trata de recuperar estos espacios, y otros grupos independientes, pues que también tienen sus tintes políticos, que pues luchan por este sindicato, como decía hace rato, pues es el más grande de Latinoamérica, que tiene recursos para echar la casa por la ventana, ¿no? No es mucho dinero lo que se maneja, imagínate el 1% de todo el magisterio, ¿no? De más de 5 millones de maestros, pues es un espacio de mucho poder y mucho dinero, y que en este año pues también se va a calentar esa discusión. Seguramente. Oye, bueno, y ya estamos por terminar. Después de todo este acercamiento y de dedicarte a estudiar la educación así de tiempo completo desde el periodismo, ¿no se te antoja dar clases? ¿No se te antoja estar también como docente? Sé que haces algo en tu laboratorio ¿no? de periodismo educativo, pero... Sí, o sea, tengo un acercamiento, tengo en primer lugar alguna no capacitación, sino una inducción, una educación en temas educativos, ¿no? Con temas pedagógicos, me gusta mucho estudiar sobre didáctica, por ejemplo, sobre varias corrientes educativas, sobre Freire, etcétera, ¿no? Es un acercamiento. Hacemos el laboratorio de periodismo y política educativa con alumnos y que está ligado con el doctorado interinstitucional en educación de la Universidad Iberoamericana, es parte de este laboratorio. Y por supuesto que sí, ¿no?
pero bueno, mi trabajo es ser espectador y ver los toros desde la barrera, ¿no? Yo admiro mucho a todos los que están frente al aula, porque es muchísimo trabajo, ¿no? Desde la planeación, desde estar al tanto de los lineamientos, las políticas, los oficios, etcétera, los procesos administrativos, el manejo de grupo, etcétera, etcétera, etcétera. Es una labor interminable, admirable, y que pues también se requiere tiempo completo, y bueno, pues, desde el periodismo estar frente al aula, yo creo que sigo eligiendo el periodismo. Está bien, está bien. Me gustó la metáfora. Sé que los toros no tienen buen cartel, pero ayudan mucho a las metáforas. Y creo que tienes razón, porque a veces, ¿no? El torero le dice, pues bájate y tú aquí velo. Pero no, porque precisamente un buen analista en lo taurino tiene otra visión y la puede tener porque está precisamente no en el ruedo, sino más arriba, que puede verlo. Y creo que, bueno, en este sentido seguiremos aprovechándonos de tu experiencia. Y bueno, siempre termino preguntándoles a mis invitados si nos recomiendan alguna película, alguna serie, algún libro que creas que nos pueda ayudar a los maestros como inspiración para pues recargar batería y seguir motivados hacia este complejo 2022. Claro, hay varias cosas. Bueno, de películas, hay una película que se llama El Sembrador, que se surgió hace como 2 años, si no mal recuerdo, que me pareció una radiografía o un retrato más bien de la docencia, del trabajo de las y los docentes. Es la historia de un profesor rural en Chiapas, si no mal recuerdo, y que pues va tratando justamente su contexto, ¿no? A los alumnos, en qué condiciones están, en qué condiciones se realiza la tarea docente, cómo es la relación con los padres de familia, con las autoridades, con los mismos niños, cómo influye el maestro, la maestra, en estos pequeños, en estas comunidades en desventaja, y que pues yo siempre la recomiendo mucho. Se llama El Sembrador, una película que surgió hace como 2 años, por ahí debe de andar Sí, por ahí anda, y es linda pregunta, película, sí, la verdad es muy buena. Ojalá que la pueda. Pues, Eric, muchísimo. Ah, venga, venga, tienes no, otra. sí, bueno, tengo un libro, ¿no? Que se llama El corazón es un resorte, de Pablo Boyosa. Es un libro que habla sobre la creatividad, sobre cómo es que dice, por ejemplo, que la improvisación es un arte, pero pues se viene desde el conocimiento, ¿no? Y cómo aplicar la creatividad, la improvisación, el aprovechamiento de los recursos dentro del aula y con los maestros. Es un libro que realmente me fascinó, me encantó este texto. Es un ensayo gigante, pero muy bonito, muy digerible, muy fácil. Se llama El corazón es un resorte. El corazón es un resorte, pues lo apuntamos y lo buscamos. Seguramente yo no lo conozco, pero ya me picaste la curiosidad. Oye, pues Sí, muchas gracias, Eric, por participar con nosotros. Este fue un Indocentes diferente, pero creo que nos ayuda mucho a vernos reflejados en quien mira nuestro trabajo, pero no nada más lo mira como para criticarlo, sino que yo de verdad admiro pues el conocimiento que tienes pues de las reformas y de las políticas que yo creo deberíamos conocer más quienes estamos trabajando en ello. Así que, de verdad, muchas gracias. Y gracias a todos los que nos acompañaron. Los invitamos a que si no nos pudieron escuchar en vivo, ya saben, a través de Friedman Studio Top Radio, sigan la grabación del programa en el canal de YouTube de Indocentes. La próxima semana, no sabes quién va a estar con nosotros, Eric, te presumo porque lo conoces y lo quieres. Va a estar con nosotros el doctor Manuel Gil Antón, que nos aceptó la invitación, todo un referente en docencia y políticas educativas también, con el que vamos a platicar de qué nos espera en lo educativo y en lo pedagógico para este 2022. Así que muchas gracias a Huicho en los controles, a David en la producción, y quédense en la señal de Friedman Studio Top Radio. A continuación se queda Patti Galván con Yo Energía. Gracias y buenas tardes. gracias.